Bueno, chicas, muchas gracias por participar de esta lectura, un poco extensa, con 416 páginas. Sé que teníamos otros compromisos y sé que hemos participado juntas en otras lecturas, que esta semana hemos tenido una ronda de reuniones día tras otro, ¿no? Y también ustedes están en el club con sus reuniones, mejor dicho, que muchos libros en tiempo récord. Hoy vamos con Las chicas de Chapelcroft por C.J. Tudor, que es una autora británica, como ya lo comentábamos con Hazel, que es una autora que se ha mostrado pues interesante porque trae estos thrillers plagados de plot twist y pues que te mantienen, ¿no? Te enganchan en la acción a saber qué es lo que va a suceder, porque siempre pone personajes, o bueno, lo que he notado, solamente he leído El hombre de tiza y ahora Las chicas de Chapelcroft, pone personajes dudosos, ¿no? Tiende señuelos para que el lector como que no sepa por dónde armar sus teorías, pero es un libro, bueno, son libros, y Las chicas de Chapelcroft es un libro para eso, ¿no? Para indagar y para ver qué es lo que está sucediendo, quién es el culpable, qué pasó, qué tiene que ver el misterio histórico con lo que sucedió con las chicas desaparecidas y con lo que le está pasando a la reverenda Brooks, que está en una ciudad metropolitana, bueno, un lugar importante, grande, poblado de Inglaterra, cercano a Londres, por lo que pude leer en el libro, ¿no? Porque no consulté nada adicional, pues lo terminé ahora hace como una hora. Creo que esa ciudad que se menciona está al norte, ¿no? Porque cuando cuentan el trayecto del hermano, dice que viene del norte, ¿no? El acento es del norte. Y Chapelcroft estaría al sur de Londres, ¿no? Recordemos que Sussex siempre en las obras del siglo XIX se nos plantea como el campo, ¿no? Y el norte están las ciudades que comenzaron este proceso de urbanización acelerado durante las revoluciones industriales. Entonces, esta reverenda tiene un problema en su antigua parroquia que tiene que ver con la muerte de una niña, ¿no? En principio no se nos cuenta cómo sucedió, pero sí se nos da una pista de que toda la presión mediática recayó sobre este personaje, no que ella haya sido culpable, pero que la prensa la culpó, ¿no? Entonces quedamos ahí con ese interrogativo sobre el antecedente de esta reverenda que es eh, transferida a Chapelcroft y ahí comienza desde el primer día a ver cosas extrañas, ¿no? Como lo es en principio la aparición de unas muñecas en un monumento que está junto a la capilla, un monumento en conmemoración a los mártires de Chapelcroft que fueron eh, quemados en la hoguera por defender su religión protestante en tiempos de una reina católica. No recuerdo ahora el nombre. Y se nos María la Sangrienta. María la Sangrienta. Es la hija, María la Sangrienta es la hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, y Catalina de Aragón es la hija de los reyes católicos de España y es la primera esposa de Enrique VIII, que es la que repudia porque solamente tiene a María como hija, no puede tener otro hijo y cuando, y ellos eran católicos, incluso cuando Enrique VIII estaba, Catalina era mayor a Enrique VIII porque Catalina se casa con su hermano Arturo. Arturo se muere y se vuelve a casar porque los ricos en ese momento era España y a Inglaterra no le convenía a los padres de Enrique VIII que se fuera Catalina porque los estaban ayudando tanto económicamente porque les tenían que regresar la dote, como políticamente porque si no, no los iba a invadir Francia. Entonces, cuando se casa con Enrique VIII es mayor a Enrique VIII y aunque Enrique VIII tiene un muy buen carácter y es una persona de carácter además fuerte y es así como el hombre guapo del lugar, la experiencia y Catalina siempre fue criada para ser reina. Así es que políticamente y en cuanto a estudios era mucho mejor Catalina y Catalina era la que dirigía todo. Incluso en algún momento, porque poco después se muere Isabel y luego Fernando y es cuando sube
está Juana la Loca y todo este rollo en España, a Enrique VIII apoya la religión católica súper fuerte al grado de que el Papa en algún momento le decía el rey católico, así como a los reyes católicos de España. Pero cuando Enrique VIII se aloca y se enamora se me acaba de ir el nombre, ahorita me acuerdo, se enamora de esta mujer, tienen a Isabel I, que va a ser la reina, y repudia a Catalina, pero nunca, o sea, pide el divorcio, no se divorcia de ella, no se divorcia de Catalina, no la dejan, más bien, el Papa no quiere que se divorcien porque no existe el divorcio en la religión católica, y entonces él busca todo y es cuando cambia de la religión católica a la religión protestante para que él sea la cabeza de la iglesia y entonces él pueda decidir si sí o si no. Ana Bolena. Entonces se casa con Ana Bolena y tienen ella se embaraza y inmediatamente le promete un hijo y a la que tiene es a Isabel, que es una mujer pelirroja. Pero ya estaba María, pero María es mucho mayor. Incluso a los dos no las quiere, poco después se vuelve a matar a Ana, la decapita, y es cuando se casa con Juana, y ahí creo que sí, con ella sí tiene un hijo, y entonces a las otras dos las quita, pero Juana siempre las quiso, pero como, o sea, criaba a las niñas mientras estaba embarazada, y cuando nace se muere Juana, y dicen que es la única mujer a la que amó Enrique VIII. Bueno, dentro de su manera de ser, su soberbia y su egocentrismo. Y entonces, María, después de muchas cosas, logran que reconozca a María como su hija y como su heredera, después de todas las demás, digamos que esposas que tiene. Y cuando la reconoce, permite, digamos que cuando muere su padre, ella sube al trono, pero ya Inglaterra es protestante. Y había unos grupúsculos católicos en todo el país, y como María estaba súper resentida con el papá porque nunca la tomó en cuenta y además porque nunca vio por casarla con alguien, incluso a María la casan con, si no mal recuerdo, con Felipe II. Y Felipe, su primo. ¿El Hermoso que llaman? No, ese es Felipe el Hermoso, no, el español. Es su primo, él es su primo, es el hijo, es el nieto de Juana la Loca. Lo casan con ella, lo casan con él y ahí no se embaraza. Y entonces le dicen María la Sangrienta porque ella empieza a hacer toda una persecución de protestantes. Entonces empieza a hacer una persecución de protestantes para poder imponer el catolicismo, porque ella sigue siendo, o sea, hija de su madre, Catalina, que es totalmente católica, y quiere volver a establecer a Inglaterra como católica, aunque ya todo el rollo político le evita que pase esto. Y de todos modos ella se enferma y hay un grupo de personas que apoyan a Isabel, porque Isabel siempre fue criada como protestante, y entonces es cuando apoyan mejor a Isabel. La hermana se muere y María siempre respetó a Isabel porque en algún momento vivieron juntas, aunque se llevaban muchos años de edad. Se muere y entonces ya es cuando sube Isabel, pero la época de María, cuando ella reinó, antes de Isabel, que fue una época, cuando reinó Isabel era una época de plenitud, la época cuando María estuvo en el trono, fue una época que precisamente no les gusta a los ingleses, porque quemaron a mucha gente, y lo quemaron precisamente por su religión, y creo que es el tema principal de este libro, porque a final de cuentas, en el centro de este pueblo, los supuestos mártires están siendo quemados, según esto, respetando su religión, que en este caso, en la época de María, sería la protestante, y estarían adoptando, por tanto, a la religión católica, que es la que María quería que tuvieran, y que a final de cuentas no logró establecerse en Inglaterra porque ya no duró mucho tiempo María, y porque además todo
el clima político del lugar y toda la gente que estaba apoyando la religión protestante era mayor a la que estaba en la católica, porque ya llevaban pues más años con el reinado de Enrique VIII así. Entonces, bueno, esa es como media introducción, perdón, me metí de más, pero es que eso me gusta. No, muy interesante porque ese es el pilar de la novela, ¿no? Arranca con eso. Y se enfoca mucho en lo religioso, ¿no? Y hace a lo largo del libro se hacen comparaciones, ¿no? Es que los católicos son así, pero los protestantes ya no. Es que el Antiguo Testamento es como si fuera más atribuible a los desmanes de como de este fervor excesivo católico, pero ahora los protestantes representan la modernidad, ¿no? Es un tema que hace guiños a lo largo del libro. Y este libro cuenta con 70 capítulos y un prólogo y un epílogo. En el prólogo vemos una escena que es como un exorcismo, pero se muestra como una escena de tortura, ¿no? Y al final del prólogo no sabemos si la víctima del exorcismo sobrevive o no, pero hay un sacerdote, bueno, hay un vicario, sí, hay un vicario que está ahí presidiendo ese ritual, ¿no? Y la madre de la víctima, por ello se intuye que es una persona joven. Y en el epílogo ya nos muestra qué es lo que sucede días después de ya en la conclusión de la historia, ¿no? Cuando nos revelan qué fue realmente lo que sucedió. Y ahí vamos descubriendo que no se trata de un solo ejecutor, ¿no? Son varias cosas que se suman y en conjunto construyen este plot twist. Cuéntanos, Mildred. Oli, ay, a ver si puedo hablar, chicas, porque es un horario un poco complicado para mí, pero no podía faltar a la reunión porque ahorita que las escucho y qué bonito escucharlas. No conocía a la autora, sabía que tenía el libro de algo de Tiza y pues como son de mis géneros favoritos, pues ya la tenía yo ahí como pendiente, pero decía no, pero sí, pero no. Me gustó mucho su estilo. Sí tiene tintes de otros autores, pero siento que ella logra aterrizar lo que no me gustan de otros. Me gusta mucho que escribe muy fresco y en particular con este libro disfruté mucho la subjetividad que maneja Jack Brooks. Me encantó que nos muestra a este personaje fuerte, pero que tiene mucho rollo interno, mucha... me gusta mucho que no tenga una vida como uno espera, ¿no? Me gustó mucho que plantee esta cosa de que es una mujer y que cuando llega al pueblo todo el mundo espera un hombre, ¿no? Y me encanta que se llame Jacqueline y que lo cierre a Jack, ¿no? Bueno, que ponga su nickname pero llámame Jack, o sea, como que ella empieza a poner sus barreras desde el nombre, hace como toda una personalidad o un personaje, ¿no? Es el personaje de la vicaria y el personaje y el papel de madre, ¿no? Que creo que es el con el que más me puedo identificar porque pues no tengo ni idea de cómo es la vida de un vicario, ¿no? Me gusta porque acá en México, o al menos en mi idiosincrasia católica o ortodoxa, creo que se espera un hombre siempre y me gusta mucho que sea una mujer, o sea, que ellos tengan, gracias, la oportunidad, sí, mi amor, gracias, de ser mujeres y de hacer lo que ellas creen que es lo correcto, eso me gustó mucho. Me gusta mucho el folclore que maneja, las leyendas urbanas, pues acá en México y me imagino que allá de donde tú eres originaria también, deben de tener muchísimas costumbres, muchísimas leyendas, ¿no? Cuentos locales e incluso nacionales. Y aquí pues tenemos muchas leyendas. Siento que fue enriquecedor ver o acercarse a lo que ellos podrían tener como un folclore, ¿no? La leyenda urbana de las muñequitas, que pues para nosotros no es nada locado y no es nada de miedo, ¿no? Ay, perdón. En cuanto a las tradiciones, me gusta mucho que maneje los eufemismos, como ella lo menciona muchas veces, porque ahorita estamos muy acostumbrados a que se nos etiquete así de tal o cual forma,
más a las mujeres, ¿no? Entonces, estos comentarios van relacionados hacia el personaje y hacia las costumbres y hacia el pueblo que construyó la autora. Em, es muy fácil como que lo identifiques. Me gusta mucho el tema de la fe y creo que es un punto que durante todo el libro es una constante porque Jack Brooks incluso se cuestiona de cuando ella dice, por ejemplo, todo el mundo lleva un uniforme, ¿no? Es el personaje, pues tiene dos uniformes, el de madre, el de vicaria y uno que quedó muy atrás, que es el de ser mujer. Incluso ella dice, me doy cuenta que me abandoné porque me veo mis ojeras, mi cara redonda, gorda, ¿no? Entonces es un escudo que ella se ha ido forjando para protegerse de todo y de todos, incluso hasta de la fe, creo yo, porque la vida de los vicarios pues no debe ser nada fácil, ¿no? Todo el mundo te ve y tu único escudo, además de la fe, que eso es intangible, es su cosita esta que usan en el cuello, que se me olvidó cómo se llama. Incluso ella lo menciona, ¿no? O sea, me gusta mucho cómo estructura este personaje tan fuerte y tan endeble a la vez, porque tiene muchos puntos débiles, su pasado, su hija, ¿no? Y su familia, bueno, sus familiares, el hermano y todas esas cosas, su mamá. Mm, me gusta que, regresando a la fe, ella cuestione de que si no sabe si Dios la escucha, ¿no? Cuando ella reza y cuando ella vive su día a día, cuestiona la fe, cuestiona a Dios, y cuando está en peligro, se acuerda que, oye, yo soy una de tus siervos, no me abandones, ¿no? Y me gusta porque cuando Jesús estuvo, em, antes de que la crucifixión y todo eso, le pide a su padre y dice, oye, no me abandones, está bien, ¿no? Entonces, no me esperaba encontrar mucho simbolismo en una lectura que parece muy superficial, pero para nada lo es. Creo que tiene, además de la música buenísima que hace referencia, los temas que toca como juveniles pueden ser muy interesantes para los que no tienen como referencia a lo que, por ejemplo, comentaba Hazel, ¿no? Que los que no sabemos nada de eso, bueno, te pones a investigar y encuentras un montón de información y te das cuenta que esta escritora es una escritora muy preparada, que propone, ¿no? Que hace como la oferta de, yo te traigo este libro que parece muy sencillo, pero si te adentras vas a encontrar un montón de cosas. Y me gusta que, ¿qué más? ¿Qué más? Creo que es ahorita lo que puedo comentar, así como que a grosso modo, pero me gustaría leer el libro anterior, El hombre de tiza, creo que se llama. Creo que va a estar muy bueno también. ¿Y qué más? Y creo que ya. Ya después, si me acuerdo de algo más, o ustedes comentan algo, ya les cuento. Ok, muchas gracias, Mildred. Sí, lo que dices es, bueno, hay mucho contexto social en el libro, porque ella habla de esto, ¿no? De las máscaras, ¿no? Lo que dices, los uniformes que nos ponemos. Incluso cuando ella se compara en el momento en el que están en la noche de preguntas, este juego del pueblo que está en el baño mirándose al espejo junto a la esposa de Harper, junto a Emma Harper, y comienza a analizarla, ¿no? Que, bueno, ella debe tener relleno, debe tener no sé qué, analizar todos los procedimientos estéticos que posiblemente se pudo haber hecho para que se conserve también, incluso siendo pues de la misma edad, sí. Eh, dice que por un momento ella, tal vez por el efecto de las copas o si se habrá tomado algún fármaco, pues se pone muy sincera, ¿no? Siente que tiene como una persona en la que no confía mucho, pero pues se libera un poco de la carga de los secretos que oculta, ¿no? Pero cuando entra otra persona, se viste nuevamente con su sonrisa, con su apariencia de perfección, ¿no? Una máscara, la máscara de la madre perfecta, de la familia próspera del pueblo, y se va. Entonces es constante este análisis social que se hace y que es pues en un escenario perfecto por ser un pueblo pequeño, ¿no? Donde todo el mundo se conocen. Dicen, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Cuéntanos, Hazel. A mí me pareció es muy interesante el hecho de que manejara a esta vicaria femenina, porque a final de cuentas tiene muy poco tiempo que hay vicarias mujeres en Gran Bretaña. Las vicarias mujeres fueron aceptadas hace apenas 10 años. Entonces, el hecho de que ella las meta ya como en su libro, pues hace referencia a pues esa apertura que la iglesia anglicana les dio a las mujeres, ¿no? Y también te enseña la falta
pues todavía de representación, ¿no? En lo que es la religión, una cosa que, o un lugar que es totalmente de hombres y que en esta religión le han dado cabida a las mujeres, ¿no? Sin embargo, yo siento que ella, o sea, me gusta todo este tema de religioso que menciona Milch, todo este rollo de la fe, cómo lo plantea desde el punto de vista más humano, más que, digamos que sin hipocresía, ¿no? O sea, si en el plano humano, sin estarte queriendo, ¿cómo se podría decir? Sentir superior a nadie, sino desde ahorita se me olvida, ahorita soy de aquí, esta apertura, la hija de si tú quieres ir está bien y si no, no vayas. Esta laxitud quizá en sus, digamos, principios, ¿no? O reglas que las establece en su familia me parece bien porque le da libertad de escoger lo que ella quiera y creo que esa es la manera correcta de actuar ante los hijos, ¿no? No puedes, ya de cierta edad, o sea, ya no les puedes imponer algo que realmente ellos no están porque a final de cuentas lo van a odiar, ¿no? Quizás si los manejas distinto, más que obligarlos, van a acercarse, esa es mi manera de pensarlo. Sin embargo, aquí yo sí creo que ella, pues, híjole, así como estabas hablando ahorita de las máscaras y los disfraces, creo que ella usó este disfraz y esta máscara y esta profesión como una forma de protección a su vida, después obvio de que todo lo sabes, ¿no? Porque a final de cuentas, por lo que entendí, si es que no estoy mal, el que la llevó a que fuera vicaria, pues fue el esposo, ¿no? El papá de la niña, pero no era una persona buena, o sea, era una persona que no la trataba bien, ¿no? Y creo yo que esta manera de escudarte sobre que también se me fue el nombre de la cosita que se ponen, híjole, es como muy recurrente alrededor de la historia. O sea, ¿cuántos sacerdotes de la religión que sea, sacerdote, vicario o de lo que sea, se ha escudado atrás de su poder en el manejo de la gente para poder hacer miles de cosas, ¿no? Desde pederastia, abusos sexuales, incluso cosas tan, pues podríamos decir que leves como, por ejemplo, un católico que les tiene prohibido tener una familia, ¿no? Una mujer, pues tener una doble vida, ¿no? Esa hipocresía en la doble vida y escudado en toda la sotana y sobre todo en ese, ¿cómo se podría decir? Pues toda la estructura, ¿no? Toda la estructura religiosa que los protege, incluso que les da dinero, ¿no? Porque pues esta mujer a final de cuentas nos vemos como es una chica que huyó, que no estaba preparada, que no tenía más y que se fue dando así, o sea, fue buscando mediante robo, mediante trabajitos, el dinero para buscarse una vida y el poderse crear algo más, ¿no? Y creo que es una historia de supervivencia, o sea, esta historia de supervivencia que creo que lo maneja muy bien, escudado en la religión y utilizando una figura relativamente nueva en Gran Bretaña y usando todos los plot twists y teniéndonos enganchados todo el tiempo, ¿no? Porque a final de cuentas no sabes qué pasa, no, o sea, siempre vas, bueno, yo me la pasé buscando al culpable, así como no ha de ser no, es que fue aquel, no, es que, ¿no? Y vas viendo que detrás de todas las personas, hay un secreto, ¿no? Y creo que así es en la vida, ¿no? Todos tenemos nuestros secretos, algunos oscuros, algunos irrelevantes, pero a final de cuentas son secretos, ¿no? Y a veces como Clara, pues se acaban casando por conveniencia o porque pues ya es lo que les quedó, ¿no? Y creo que era mi opción, ¿no? O sea, pues no está tan mal. Y el esposo, pues así como de, bueno, me quiere, no igual, pero me quiere, ¿no? Y además te maneja unos temas que también me parece bastante fuertes, porque no nada más estás hablando de eso, también estás hablando
de vicarios homosexuales, ¿no? Que no es un tema fácil, aun cuando digamos que ya estamos más modernos que antes, ¿no? O sea, que ya es un tema, digamos que más aceptado a nivel mundial, que ya incluso los niños nos dan una lección a veces en esos temas, porque ellos realmente, como tanto se los repiten, por ejemplo, a mis hijos en la escuela, las familias múltiples son lo más normal, o sea, mamá, mamá, papá, papá, dos papás, dos mamás, o sea, no importa, ya ellos ya lo ven más normal, pero creo que todavía en este ámbito religioso todavía es un punto delicado y no tan aceptado, y sobre todo cuando quieren dar el ejemplo, ¿no? O sea, quieren ser los ejemplares, que creo que ahí radica el mayor problema de estas personas, ¿no? Que es el quererse poner como ejemplo y no como ella, que eso es lo que creo que a mí me gustó también, el que se aceptaban con sus errores y el que aceptaban que ellas querían ayudar desde su trinchera con todo y sus defectos. Y creo que eso es lo más razonable, ¿no? O sea, el tratar de ayudar y aún así tener muchos problemas, ¿no? Porque a final de cuentas todo lo que sucedió con la niña negra en Nottingham, que está en el centro, no está en el norte, es más central, está arribita. Entonces, más norte y Sussex sí es hasta el sur. Entonces, todo lo que pasa en Nottingham, que es una ciudad ya más grande, creo que ahí no tenía nada de culpa ella, ¿no? A final de cuentas era pues la vida y que no, de pronto no le hicieron tanto caso como debería, ¿no? De ir, porque si le quieren echar la culpa a alguien, pues debieron de haber sido los servicios sociales, ¿no? Que esa es otra cosa, que es una estructura que en muchos países, en México, por ejemplo, no está tan bien como en Estados Unidos o como en Canadá o como en otros países más desarrollados, no sé cómo sea en Japón, pero aquí pues realmente esos servicios, pues sí, vienen, sí, en el DIF te los quitan, pero realmente los niños pues no están bien, ¿no? Y aquí sí buscan bueno, yo cercano conozco en Estados Unidos y en Canadá, y sí buscan como que estén mejor, y aun cuando mucha gente se queja de esos sistemas, no lo tienen, sí hay historias de éxito y sí hay historias en las que funciona el sistema y que han ayudado a muchos niños, ¿no? Y aquí, por ejemplo, sí me parece como que le falla, ¿no? O sea, si le querían echar la culpa a alguien, pues era al sistema, no a ella. Y también pienso que todo esto yo toda mi vida he vivido aquí en el estado, bueno, un tiempo viví en la Ciudad de México, otra en el Estado de México, que es al lado, o sea, casi es lo mismo, la misma ciudad, pero un tiempo me fui a provincia. Y realmente sí es muy diferente vivir en una ciudad de provincia, lejos de la capital, que vivir en una capital o en una ciudad como yo, ¿no? O sea, yo me voy de la capital de la Ciudad de México a un estado mucho más chico que en su momento cuando yo llegué todavía no estaba tan desarrollado, con ideas y tradiciones y todo muy distintas. Sí fue un choque muy fuerte para mí y para los que estaban allá, porque pues yo era pues como bien libertina, ¿no? O como muy alocada, o sea, se asombraban que yo quería más, o sea, como que yo siempre vivía rápido, ¿no? Y ellos siempre eran muchísimo más tranquilos y pues no funcionábamos, o sea, no, yo siempre quería estar haciendo cosas y me metía y todo, y allá son más tranquilos. Entonces sí creo que este cambio entre pueblos, cuando te cambias a un pueblo y todos se conocen, y además todos guardan secretos, sí te lleva mucho tiempo poder formar parte de ese lugar, ¿no? De esa sociedad. Y creo que es muy duro lo que tuvo que hacer la hija, ¿no? Porque además, con un estilo muy característico, con gustos ya muy establecidos, querer llegar con personas pues bien locas y con unas tradiciones que pues no compartían. Pues a mí me gustó, sobre todo me gustaron los plot twists que fueron dándose, y me parece una muy buena propuesta de ella el arriesgarse a tanto en un libro. O sea, creo que todos los temas que toca, tanto los temas de mujer como los temas de hombres, pero desde el punto de vista
de gustos de género, de profesión, incluso hasta las adicciones, ¿no? El periodista que era alcohólico y que por él se cree culpable de la muerte de su hija, creo que son unos temas difíciles y que sí, como bien dices, son una crítica total a la sociedad y a las tradiciones, ¿no? O sea, como de ustedes muy tradicionales y no están viendo todo lo que pasa a su alrededor. Pues creo que es una buena propuesta. Sí, sí, ella trata de hacer un señalamiento, ¿no? De que, bueno, lo vemos en nuestros países, lo vemos en diferentes segmentos, ¿no? En el colegio vemos un estilo de, pues, de orden, ¿no? Que también se rige por la vergüenza y la fachada. Luego en el escenario de adultos, en el laboral, la misma historia. En el escenario vecinal igual, pero no solamente pasa en nuestros países, ¿no? El ser humano es así, ¿no? Las sociedades se crearon así, ¿no? Para, pues, como para mantener la convivencia pacífica y a la vez para tratar de aparentar un orden social, ¿no? ¿Cuál fue el orden social para Occidente? Pues que la religiosidad, que la colaboración, sobre todo para el hispano, ¿no? Para el hispano ha sido así, nosotros que tenemos pues, tradiciones que vienen de España. Y en este proceso pues se pierde la esencia humana, ¿no? Que no es algo muy especial, es que todas tenemos virtudes y defectos, ¿no? Y que es muy diferente tener un defecto a cometer errores graves, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere mostrar en el libro, pues lo sentí de esa manera, ¿no? Porque en todo ella quiere mostrar como lo feo, ¿no? Lo que se oculta por vergüenza, la parte no solo pobres, sino pues con personas que habitan en la calle, ¿no? Con personas que se dedican a la delincuencia, con personas que están en mendicidad por diferentes motivos, no solo por extrema pobreza, sino porque escaparon de casa, porque tenían un hogar muy conflictivo, ¿no? Es lo que se enfoca acá. Entonces muestra eso, muestra las calles atiborradas de basura, muestra cuando dice que el hermano, por ejemplo, llegó a la ciudad, en una parte de la ciudad donde se instala una especie de playa artificial para que la gente pobre sienta que está teniendo un momento veraniego para que se distraiga y tal. Bueno, que son pequeños datos que llevan al mismo análisis, ¿no? Hay, o sea, hay una intención de siempre parecer mejor, ¿no? Sentir que no se está tan mal, pero es que es difícil lograr ese objetivo que se vende comercialmente, ¿no? De la vida perfecta, de aquí no está sucediendo nada, de todos hacemos justo lo que se necesita y tenemos que ocultar lo malo, ¿no? Nuestros secretos, como dices, para no manchar lo que se supone debe ser, ¿no? Y eso funciona en esos pueblos pequeños. Sí, como dices, y como decía en el libro, si quieres vivir en el anonimato, vive en una ciudad grande. ¿No? No te vayas a un pueblo pequeño. Eso solamente pasa en las historias de ficción. Y de hecho es así porque, por ejemplo, cuando yo llegué acá a Tokio, no sentí, pues mis familiares, amigos me preguntaban, ¿y cómo te has adaptado a las personas y cómo te han tratado? O sea, no sentí porque aquí cada uno está en lo suyo, ¿sí? Cada uno no es de que, ay, hola, ¿cómo estás? Ay, ¿cómo va tu vida? No, no hay ese contacto, no existe. Tú sales, ves las personas, cada uno camina por su lado, va para sus cosas y entre los vecinos ni siquiera hay comunicación, ¿no? No como antes era que sí existía pues una especie de parcería, ¿no? Y en los pueblos pequeños, incluso aquí, sí la hay todavía. Es necesario que tú te ajustes a cómo funciona esa ciudad, ¿no? A las dinámicas del pueblo, a que llegas, por ejemplo, al almacén principal y trabajan los mismos de siempre, son los dueños de toda la vida y te preguntan cosas y tú vas a hacer tema en un grupo de personas y a medida que el pueblo sea menor, pues que se dispara esto, pero de todos modos tienes
como ese deber social de contar, integrarte, ¿no? En las ciudades grandes no es así, ¿no? Cuéntanos, Hazel. Y creo que además en estas ciudades pequeñas, que creo que todavía se dan en muchos lados y en todo el mundo, está el de la tradición de la familia, ¿no? O sea, el que la familia se dedique a una cosa y entonces la familia sea respetada porque son los ricos o son los que proveen, en este caso, no sé, de la lana, de como todos las cosas al pueblo y que ayuden al pueblo para seguir manteniendo ese estatus familiar que incluso parece ridículo, ¿no? O sea, parece, creo que ya viéndolo, vamos a decir, desde una manera cosmopolita o de una ciudad grande, o sea, ¿qué importaría el hecho de que vean los ataúdes de tu familia? Sin embargo, ellos sacan beneficio de eso, porque al ser un pueblo pequeño y que los respetan y que los siguen y que son como los que tradicionalmente han ayudado a todo el pueblo, pues deben de seguir respetando esa tradición y les compran y les dan, digamos, prioridad o preferencia sobre otras cosas, puesto que ellos son los locales, ¿no? Son los de toda la vida. Y creo que ese es un punto como súper importante en ciudades o pueblos muy viejos, como en este caso, ¿no? Porque estás hablando de un pueblo con una tradición que viene, o sea, que estás hablando de María la Sangrienta. Entonces, digo, Europa es un pueblo viejo, un continente viejo, igual que Japón, ¿no? Entonces, digo, México también, pero México tiene como sus bloques, ¿no? Pero ese respeto a esas familias y a esas tradiciones en un país que debemos recordar que son muy distintos, porque como bien dijiste, nosotros venimos de la tradición española, pero estos son tradición inglesa, ¿no? Y en un pueblo en donde ellos, con su manera de ser, que son más fríos, más alejados unos de los otros, pero llenos de tradiciones y de lo del deber ser, ¿no? O sea que como bien decías, en toda la literatura que vemos y sobre todo en la victoriana, te das cuenta de que esa tradición, ese qué dirán, ese cómo te debes de comportar y cómo debes de ser, es muy importante. Y aún ahora, digo, ya en ciudades grandes, pues ya no es así, ¿no? Pero en ciudades más pequeñas, todavía esas tradiciones, ¿no? De cómo debes vestir, cómo debes comportarte, y en esa ciudad creo que se rigen, o en ese país se rigen mucho por eso, ¿no? Porque incluso siguen, y es muy chistoso que ves que si la princesa Kate, que es la esposa de William, se compra un vestido en Zara, todo el mundo va y se lo compra, ¿no? Y si a su hija la vistió con tal cosa y lo combinó con tal, todo el mundo va, ¿no? Porque los imitan y los siguen y la realeza sigue siendo como su ejemplo, ¿no? A seguir. Incluso ha sido un tema muy controversial el hecho de los dimes y diretes que se han dado, porque a final de cuentas, pues era su ejemplo, ¿no? El que estaban sobre un pedestal, como en este caso estas personas que estaban dentro del pedestal, ¿no? Y que además les tenían miedo, porque son personas, o este hombre era malo, o sea, era un hombre feo, malo, grosero, pero lo respetaban porque tenían dinero y porque si se necesitaba algo y los podía controlar. Y entonces ahí también ves el poder del dinero. Y me parece una crítica social muy fuerte, ¿no? O sea, a esas personas que de pronto, por el simple hecho de ser de una familia con un apellido que está en un pedestal o que está dentro de un monumento, ya por eso nada más lo vas a respetar, sin ni siquiera ver si vale o no la pena o si tiene ese varón moral, ¿no? Para hacerlo. Sí, fíjate que esa parte sí viene el clavo para mí porque mi familia paterna es así, ¿no? Siempre la que comandó la economía de un pueblo pequeño durante generaciones porque hicieron algo que hizo que el pueblo se hiciera un poco más próspero y así continuaron, ¿no?
y a veces surgía esas discusiones entre mis padres, ¿no? Y un día, no recuerdo quién fue, una tía, pero no recuerdo cuál, me dijo, es que nosotros somos los más importantes de tal lugar. Y yo le dije, 20 casas, una iglesia y una escuela. Pues no es que sea muy grande, la verdad. Y seguramente te vieron feo, ¿no? Así como, Ah, ¿qué le pasa? la oveja negra. Pero entonces, eso es interesante, ¿no? Que ella muestra que pasa en todas partes. Esas, ¿cómo es que se dice en los libros? La aristocracia de pueblo, ¿no? Que realmente fueron las personas que se quedaron cuando los fundadores, las personas, las primeras personas, pues, con dinero del pueblo que hicieron algo, fundaron algo, crearon algo, se fueron, ¿no? Se fueron a las ciudades. Entonces, esos que inicialmente eran los serviciales son la nueva aristocracia de pueblo, ¿no? Y es pues un ejercicio interesante ver que así es en toda parte, no solamente pasa en nuestros países, ¿no? Cuéntanos, Mildred. Está bien interesante en lo que el poder puede hacer, ¿verdad? Acá en México dicen, o decimos, con dinero baila el perro, y lo seguimos viendo y seguirá por los siglos de los siglos. Pues, qué guardadito te lo tenías, ese, puedes escribir en vez de Macondo o Bucaramanga, o cómo se llama. Pues yo les quería contar una cosa que me resonó también en la lectura, que es la violencia perdón, la violencia que se le da a los jóvenes sin saber, porque para mí ignorarlos también es una violencia, ¿no? Es como descalificar su pensamiento o subestimar también el alcance que pueden tener. Ahorita se me olvidó el nombre del chico, ¿cómo se llama? El hijo de la escritora. Wingley. Gracias. Me impresionó, bueno, para empezar, sí, o sea, a veces yo digo que a lo mejor tengo la mente muy retorcida porque sí como que iba yo descifrando, y el libro no es para eso, ¿no? Pero sí iba yo como interpretando, sabía, me iba anticipando un poco, no tan acertado, pero sí decía, ay, va a pasar esto, va a pasar aquello, y así, ¿no? Entonces, me gustó mucho que tuviera el poder, igual es otro tipo de poder, ¿no? El mental de manejo de que por a lo mejor un mal crecimiento o una mala relación con su mamá o con su entorno pueda desencadenar estos factores que incluso viene aquí y se pone en tela de juicio de, pues no somos malos, simplemente hay algún factor que te inclina más hacia cierto o hacia cierto destino, ¿no? Y cómo repercuten en tu presente, en una realidad que tal vez tú piensas que es la correcta, pero no lo es. Me gustó cómo le da espacio a una de las mamás de las víctimas, la que tiene Alzheimer, y me da tristeza en cómo siempre los que se quedan, hablando, por ejemplo, de feminicidio o de secuestro, siempre quedan con una culpa, con un rezago, y viven con los recuerdos, además de con la culpa, con los recuerdos de se queda congelado ese ser que ya no está físicamente, ¿no? Se me hizo muy profundo cómo lo aborda ella. Para mí fue muy significativo que Jack se llevara la foto de las amigas. Me rompió el corazón porque estuvieron juntas, incluso en la memoria, ¿no? De las personas del pueblo y todo eso, se me hizo muy lindo. No porque sea lindo, sino porque preservan la amistad de alguna forma. Siempre para mí ha sido importante que un hombre o una mujer tenga una amistad con la que pueda contar, ¿no? Con la que puedas desahogarte, con la que puedas comentar algún tipo de situación buena o mala por la que estés pasando. Y en la juventud, bueno, en la adolescencia, en la juventud, como que la amistad tiene más fuerza que lo que te digan tus padres, ¿no? Hasta ahí dice, todo lo que le digas a un joven parece que va a ser lo contrario. Entonces, y sí, o sea, alguna vez fuimos rebeldes, sabemos o sea, te puedes identificar muy fácil con eso. Y me gusta cómo
desemboca el libro en confesar las verdades, que ya habíamos hablado de eso, pero hablamos de guardarlas, de cómo se va a confesar una verdad, porque esos recuerdos, malos o buenos, son los que están ahí como, ¿cómo le dicen? Echándole limón a la herida, ¿no? Están ahí presentes, 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 hasta que tienen que salir de una u otra forma. Y yo agradezco que la verdad siempre salga de alguna u otra forma, porque esas almas ya pueden descansar y y nos debería quedar de ejemplo de no normalizar ni minimizar lo que pasa a nuestro alrededor. Siempre estamos, como tú bien lo dijiste, aquí en la ciudad todo el mundo está en lo suyo. Y aquí también donde yo vivo, no somos ciudad, pero todos los vecinos, hay incluso a quienes ni conozco, ¿no? Entonces, no puede ser que uno esté en su día a día preocupado y ocupado por sus cosas. Y muchas veces los pequeños detalles son los que te hablan de mucho, mucho de una persona a la que puedas ver o escuchar hablar. Entonces, sí recomiendo el libro. También me acordé mucho de Las Brujas de Blair cuando salió en aquel entonces. Y sí es un libro que me gustaría que otras personas leyeran por los temas que trata, pero también por el estilo de la autora, que no te deja descansar un momento, o sea, no se atora en darte vueltas, sientes siempre que va a llegar a alguna conclusión en cada capítulo, como que te deja muy bien plantado cada capítulo son cortos, no están largos y no te cansas. Entonces sí, me gustó mucho, nada más quería hacerles mención de eso. Y me gusta que toca el tema de las brujas, porque para todo el mundo, pero allá es como que un tema muy, em, pues todavía siento como que son mal vistas, ¿no? Y para mí eran personas que tenían mucha sabiduría y todavía lo son. Entonces también hay que respetar ese tipo de personas que nos proyectan un conocimiento que se está perdiendo, pero que pues de ahí, de todas esas cosas que ellas hacían, mezclas y todo, podríamos tener un tipo de, pues no es ciencia, pero de ahí viene mucho, ¿no? De mucho conocimiento se obtuvo de personas que sabían de hierbas, de plantitas, de cómo combinarlas y qué raciones o porciones utilizar para cierto tipo de cosas. Eso está bien interesante. Qué buena onda. Sí, fíjate que me recordaste ese pedazo que ella habla de las brujas, ¿no? Y justamente habla de las mujeres, ¿no? Bueno, todos estos elementos fueron intencionales, ¿no? Dice, ¿qué pasa con el mundo? ¿Por qué está masacrando, descuartizando y quemando a sus hijas, ¿no? A las niñas. Y trae el ejemplo de las niñas mártires, el ejemplo de las dos chicas desaparecidas que desaparecieron y a nadie les importó, no se hizo investigación. Yo pensé, sí, a nuestras niñas, yo pensé, bueno, esta familia Harper debe tener un interés explícito en la desaparición de Mary y Joy, ¿no? De las chicas que desaparecieron en los años 90 y con dinero callaron a todo el mundo y la investigación no dio más, ¿sí? La policía no hizo nada. Quizá él la secuestró, quizá él, como dices, no, las teorías que uno como lector se va haciendo, ¿no? Cuando dijeron, y la chica súper rubia, esbelta, que era la hija, y la chica pelinegra, siempre en la misma comparación de Mary con Joy, ¿no? La rubia esbelta Joy, la pelinegra Mary. La rubia esbelta, Rosie, la hija de los Harper, la pelinegra, la hija, Flo, la hija de la protagonista. Y dicen que la esposa también era una rubia esbelta que de lejos parecía joven. Entonces pensé, ¿será que este Harper tenía un interés sentimental por Joy y ella estaba enamorada del sacerdote, no le hizo caso, la secuestró? Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no hubo investigación? Y al final nos dimos cuenta que no hubo corrupción, simplemente a nadie le importó, ¿no? Ah, dos chicas descarriladas escapan de casa. Listo, se acabó, ¿no? Y pasa, ¿no? Pasa, son historias que se repiten constantemente y creeríamos, no estoy lanzando juicios, ¿no? Pero creeríamos que en países de primer mundo que llaman, ¿no? Que ahora ya no se puede decir así, pero bueno, no es tan común, ¿no? O no hay tanto machismo, pero no es una cuestión de desarrollo, ¿no? Es mejor dicho, es la época que estamos tratando de superar, ¿no? Apenas comenzando. Se pierden dos chicas descarriadas, pues vuelta de página. A nadie le interesa, ¿no?
el Flo estaba con este Wesley, Wiggly, bueno, en esta casa abandonada ocurrió esto, se cayó al pozo, encontraron el cuerpo, que fue el único motivo por el que se acabó la broma pesada, ¿no? A saber en qué querían acabar esa broma que fue planeada finalmente por Wiggly, ¿no? Es que su hija no debía estar en ese lugar. Pues sí es cierto, no debía estar, pero como dice la protagonista, pero no es culpa suya que haya sufrido un asalto, ¿no? Siempre se culpa a la víctima cuando es mujer, ¿no? Y es un debate que la autora exalta constantemente. El hecho de que ella es vicaria y siempre se le juzga, ¿no? Y la pareja le dice, es que la verdad sentimos que usted no va a quedar bien en las fotos, o sea, va a quedar extraño como así una vicaria, eso no cuadra, ¿no? Entonces es esa cosa, ¿no? Ese fenómeno social que va a tardar todavía en superarse, ¿no? Y cuando habla de las brujas, dice, ya después de ese análisis, ¿quiénes eran las brujas? ¿No? Mujeres que sacaban de quicio a sus esposos y a sus padres. Mujeres que no aceptaban un orden establecido. Entonces eran culpadas de brujería y así se deshacían del problema, ¿no? Y lo que dices, hace poco estaba viendo un documental de las brujas. Dicen que antiguamente ese conocimiento natural, ¿no? De la medicina natural se transmitía era de mujer a mujer, de abuelas a nietas, ¿no? Porque así eran los grupos aborígenes, como trataban sus heridas, lo que sea. Y esto la iglesia lo vio como algo satánico, ¿no? Y de hecho, esta época de, bueno, el oscurantismo que llaman, no hubo mucho desarrollo médico, porque cualquier cosa así semejante era juzgado de herejía, ¿no? De algo que estaba vinculado con el mal. Incluso fue hasta ya el siglo XIX que se atrevieron médicos a incursionar bueno, ¿cómo es que se dice? Ay, se me escapa la palabra. Autopsias, ¿no? Para ver cómo funcionaba el cuerpo humano, ¿no? ¿Por qué pasaban ciertas cosas, cómo se curaba? Y luego vino una época de la evolución farmacéutica, que, bueno, el desarrollo farmacéutico, que en principio era solo creando adicciones, ¿no? Adicciones a químicos. Y bueno, interesante, ¿no? Todo eso que, pues, que todavía tenemos rezagos, ¿no? Y no pasa solamente en una parte del mundo, ¿no? Está regado y lo que comentaban del sistema de cuidados a los niños, ¿no? Esto de trabajo social y eso, la verdad siento que se trabaja con poco, es precario en toda parte, ¿no? Porque esos chicos hacen parte de eso que la sociedad quiere como olvidar, ¿no? No queremos pensar en chicos adictos y chicos con familias disfuncionales, extrema pobreza, etcétera. Eso es molesto, ¿no? Socialmente hablando. No digo que a mí me moleste, sino que es la imagen que transmite, ¿no? Entonces, por eso son personas que, pues, que se descuida. El sistema también se descuida, el sistema suele ser precario. Es muy complicado. Incluso una vez aquí, que aquí las guarderías particulares son muy costosas, son muy pocas, bueno, es un cuento. Hay guarderías públicas en cada municipio, ¿no? Y mi esposo me dijo, bueno, vamos a ver la guardería pública de este municipio, a ver si puede ser una opción para nosotros, porque yo ya estaba al límite. Y fuimos a verla. Y el edificio, pues muy bien, todo muy higiénico, sí, no tengo queja de eso, pero cuando llegamos al área donde estaban los funcionarios con los niños, eh, estaban viendo televisión, ¿no? Bueno, eso no lo juzgo, ¿no? Estaban viendo televisión y una niña estaba sentada en las piernas de un funcionario y le pregunté a la directora, ¿ese funcionario es profesor? No, él es voluntario. O sea, una persona X del común se inscribe y va como voluntario a hacer horas de voluntariado, un servicio que incluso se le impone a personas que han cometido infracciones, ¿no?
Entonces la niña estaba sentada en las piernas del voluntario que había acabado de llegar hace como 2 meses, nunca tuvo experiencia ni formación docente a saber cuál es la experiencia de vida, qué piensa que hay en su mente, y la niña estaba sentada en las piernas del voluntario y siempre la niña encima del voluntario, encima del voluntario. Y yo dije, no, prefiero volverme loca en la casa que dejar la niña en el sistema público de guarderías. Entonces, se repite, ¿no? Esto, no digo que, bueno, el presupuesto todo es muy complicado y tal, pero cuando se trata de los chicos es como que no hay mucho esfuerzo por optimizar, ¿no? Sin importar en dónde sea. Cuéntanos, Hazel. Bye, Mitch. Pues yo creo que a mí, fíjate que me pareció en este punto del libro que también te toca un tema bien importante, porque ahorita tú estás hablando de un sistema de guardería, de un sistema de una pequeña, o sea, de una niña chiquita, que obviamente está mal el que haya estado encima de este voluntario y puede sacar muchas conclusiones, ¿no? Pues, pero incluso ahí podrías como justificar del señor era cariñoso, no le iba a hacer nada, y creo, no sé cómo sea en Japón, pero acá en México, por ejemplo, todo lo que son horarios extendidos en los que las escuelas, ya hablamos de primaria, bueno, yo ya tengo de primaria y de secundaria, o sea, mis hijos tienen 10 y mi hija mayor va a cumplir 13 a finales de noviembre. O sea, ella ya va en segundo de secundaria y el otro va en quinto, ¿no? Entonces, en estos sistemas todavía existe el que tú puedes pagar y que se queden los niños en la escuela, bueno, en las escuelas privadas, que se queden los niños más tiempo y que los cuiden, ¿no? Y entonces, pues ahí tienes todo este rollo de que si le pagas actividades extras o solamente la tarea o lo que sea, ¿no? Igual que, digamos, como un tipo guardería. Yo, por ejemplo, nunca opté por una guardería ni fue una opción para mí porque yo siempre tuve miedo de que les hicieran algo y que fueran tan pequeños que no me lo pudieran decir. Sin embargo, ahora que ya son grandes, lo veo como o sea, el hecho de que yo entrara, por ejemplo, a buscar un trabajo ahorita y que no pudiera ir por ellos, tendría que estar contando que más de la mitad, o bueno, dependiendo cuánto ganara, pero tendría que invertir una muy buena cantidad de mi presupuesto en pagar esas horas, porque es como si pagara yo otra colegiatura o unas 2/3 partes de la colegiatura extra por niño, ¿no? Más la comida, más las actividades. Entonces, cuando haces un balance, en mi caso, yo dije, hacer un balance y quedarme con una cantidad de dinero, digamos, corta, quitando todos mis gastos, más lo que tendría que pagar por los niños, creo que mis hijos lo valen más, en mi caso, ¿no? Esa fue a la conclusión que yo llegué y por eso estoy con ellos. Pero creo que es bien importante y a veces lo dejamos de lado, pero en este libro sí te lo marcan muy puntual, los niños más grandes. O sea, ya entrar en una época adolescente en donde tú, como ya los ves grandes, pues ya les vas, y además es tu deber, creo yo, irlos soltando, darles libertad, ¿no? Darles cierta libertad, cierto dejo de confianza, y como bien le pasó a la hija, ¿no? A la hija de ella, que de pronto le dice voy a ir a tal lado y cuando de pronto pues se va allá. Yo en mi caso nunca lo hubiera dejado ir sola hasta no conocer a su mamá. O sea, aquí en la casa, ¿quieres ir así? Ahorita, por ejemplo, mi hija, obvio, no la voy a dejar ir sola por la situación de seguridad de este país, o sea, no hay de cómo, pero creo que aún siendo un poco más grande, tendría yo que conocer al muchacho, a los papás, saber como más cosas. Yo creo que ella pecó un poco de confianza, de más, porque debió de haber hablado a lo mejor si no tanto acercarse ella a la mamá, ella tenía la facilidad de que su cuello negro le permitía hablar con las personas y preguntarle, oye, ¿qué tal esta persona? ¿Cómo era? ¿No? Pedir referencias, que creo que es importante. Y creo que a veces se nos olvida que es más peligroso, creo yo, esa edad que cuando están peques. O sea, sí, cuando están peques, pues te puede salir un loco, pero loco te puede salir cuando están chiquitos y cuando están grandes. Pero el peligro al que ellos están, pues cuando están peques es que se caiga de la resbaladilla, ¿no?
o sea, que no se fije, a lo mejor se atraviese, digo, obviamente se atraviese la calle, ¿no? Pero generalmente tú estás y además ellos confían en ti. Pero creo que es más peligroso todavía cuando empiezan a crecer, porque ellos ya se creen grandes cuando todavía no lo son, porque además ellos están en esa etapa, no como bueno, creo yo, no es, o sea, está establecido que los adolescentes se tienen que alejar de sus padres, o sea, tienen que alejarse de ellos para buscar su identidad. Y su identidad es a través de sus pares, que son sus amigos. Y entonces ahí radica lo peligroso, ¿no? O sea, yo le decía hoy a mi muchacha que me ayuda en la casa, le decía, creo yo que a mí me da más miedo dejarlos solos y que de pronto llegue un amigo que sea una mala compañía y los enganche en una droga, en algo malo. Ya deja tú que se embarace, o sea, pues un bebé es una bendición, aunque no me gustaría, pero enganchado en otra cosa, ¿no? En una travesura que ya tiene otro nivel de complejidad donde te puedas meter en un problema y sobre todo con las redes que ya tienen y el conocimiento de las redes, porque esa es la otra, que te dan la vuelta, ¿no? A ti como mamá, los niños te dan la vuelta, o sea, por más que tú quieras ir, a menos que trabajes en eso, ¿no? Pero sí van primero, o sea, ellos saben más y ya saben que las nuevas apps y las nuevas formas de comunicarse y todo van primero porque ellos nacieron en esta época, ¿no? Entonces sí creo que es bien importante en ese punto y sobre todo este rollo de la hija, ¿no? O sea, la hija se veía mala y creo que lo más importante como padre es siempre estar hablando con tu hija o con tu hijo, ¿no? O sea, tratar de tener una buena comunicación para que se evite el que no te quieran decir lo que sucede, ¿no? Incluso desde el momento en que se da cuenta de la pistola de perdigones, yo ya no lo hubiera dejado sola y creo que incluso, o sea, vete sola, pero te sigo. O sea, yo hubiera ido ahí como detective y me hubiera importado un cacahuate el que se enoje conmigo, porque a final de cuentas le iba a salvar. Y aquí creo que el que también está bien fuerte, el personaje bien fuerte es el hermano, porque el hermano que vivió en un ambiente totalmente contaminado, del que ella se salva, o sea, ella se salva porque se escapa, pero deja al hermano. Y entonces el hermano tiene que soportar a la mamá y tiene que soportar todo lo que viven y luego encontrarla y quererla salvar. Y a mí me parece el hermano una cosa de, obviamente no tiene límites porque no tiene una persona ni tiene un buen ejemplo, o sea, nunca tuvo alguien que le dijera cuál es el límite. Además lo enseñaron a ser violento y llega a querer resolver como él siempre vio cómo se resolvían las cosas. Y además en este pueblo en el que se olvidaron de su hermana así como así, cuando él se dio cuenta que su hermana no fue, o sea, que no se escapó, que por ahí, o sea, que la fue a buscar, y de pronto cuando la encuentra en un peligro muy grande y la salva de la única forma que él sabía. Igual se salva cuando está herido de la única forma que él sabía, que era la violencia, porque eso es lo que le enseñaron. Entonces creo que a mí, yo rescato a este personaje, que a lo mejor no es de los principales, pero es un personaje bien importante, el hermano de ella, porque es el que lo salva. O sea, la salva a ella de a la mamá, ¿no? Y va a dar a la cárcel por salvarla del esposo. Dos, la salva a la hija cuando están con la bromita del pozo y la salva al último. O sea, lo salva al último y es el que acaba quemado por salvar a su hermana y ese amor de hermanos, aún con todo esta separación, me hace pensar en esa carga tan fuerte que tenemos como padres, ¿no? O sea, como de, estás ahí, ¿qué ejemplo le estás dando? ¿Cómo le estás enseñando a resolver? Porque no nada más es decirle estás bien o estás mal, porque al final de cuentas lo que ellos aprenden es el ejemplo, ¿no? Y en el ambiente en el que tú estás y cómo los tratas. Entonces ahí, porque ese es el resultado, ¿no? O sea, esa es la persona a la que tú estás criando y dejando como tu herencia al mundo, ¿no? Eso es como yo lo veo.
O sea, uno debe de tratar de dejar buenas personas sin estar, digamos, ponte las chanclas, sin estar pensando en que, pues no sé, o sea, en que a lo mejor queremos que sea el mejor violinista o el mejor deportista. O sea, yo siempre les he dicho a mis hijos, no, yo lo que quiero es que tú seas uno feliz y una buena persona. Ya lo demás, ya me doy por bien servida. Pero si tú eres una buena persona, respetas las reglas, te aceptan por ser una buena persona y eres feliz siendo eso, o sea, lo que tú decidas, ¿no? Yo le he dicho a mi hijo, por ejemplo, si tú quieres ser barrendero y eres feliz siendo barrendero, sé barrendero, ¿no? Como en Momo. Pero si tú quieres ser ingeniero y irte por el mundo, pues lucha por tus objetivos. Yo no te voy a decir que está bien o que está mal, ni tampoco quiero que cumplas con lo que yo quiero, ¿no? Sí tengo reglas, como cosas que, por ejemplo, les decía en el otro grupo creo que es básico que lean y herramientas que quiero dejarles, porque creo que eso es lo único que les voy a dejar, ¿no? Porque pues yo quisiera dejarles mucho dinero, pero pues no se puede. Lo único que les puedo dejar es lo que yo sé que puede servirles en algún momento. Entonces aquí en este libro eso es lo que te enseñan, porque al final de cuentas la chavita, la novia de Wiggly, la güerita que está ahí, pues eso es como lo ha enseñado el papá a actuar, ¿no? O sea, amedrentar a los demás, a yo soy la poderosa, a mi papá me va a salvar, y a final de cuentas, pues eso es lo que te dice el libro, ¿no? O sea, tienes a su trama, porque incluso ella también está, o sea, ella tuvo que mentir, a hacerse una nueva vida y quitarla, tirarla el cassette, ¿no? Con la grabación y pues esperar que Clara no diga nada y que siga su nueva vida, irse a Australia, o sea, irse a Australia y yo creo que quedarse allá para seguir huyendo, ¿no? Entonces, sí me parece una muy buena propuesta. Creo que es un libro que dentro del género, pues sí, porque es un género, digamos que podríamos agarrarlo así como ligero, sí le puedes ver varias propuestas que ella da y varias cosas que les quiere llegar a los jóvenes, porque supongo que este libro es más juvenil, para que se den cuenta, ¿no? Del mundo en el que están viviendo y que es bien importante. Creo que con eso cerraría yo lo del libro. Sí, sí, este libro es muy juvenil, pero tú como madre, bueno, nosotras como madre nos toca, ¿no? Porque en una parte dice que, bueno, en resumen, la gente dice que los primeros años de la vida del niño son los más difíciles y después la cosa se compone. No, cada vez se complica más, ¿no? Y la adolescencia, Dios. Y ahí yo, por ejemplo, bueno, tú también, nosotras como madres, yo leía y veía lo que pasaba, la dinámica entre madre e hija, ¿no? Que es constante en el libro, es uno de los temas principales. Recordaba las cosas, bueno, las conversaciones que yo tenía de adolescente con mis papás, ¿no? Es que usted no confía en mí, es que no confío en las situaciones, la situación puede cambiar y puede ser que las opciones que aparezcan en marcha no sean las mejores, ¿no? Y yo me imaginaba hablando, teniendo esa conversación con mi hija de adolescente, que todavía no lo es, pero por ese cuadro que te monta ahí el libro. Y también ya para cerrar, pues me pareció el plot twist buenísimo, pero a la vez mm, no me cuadró que solamente Clara se hubiera dado cuenta que ella era Mary, ¿no? Porque de todos modos habían personas en el pueblo, al ser un pueblo pequeño, que todo el mundo crece, todo el mundo se conoce. ¿Cómo es que solo Clara la identifica? Pero yo creo que ahí está porque la que en realidad veían era la rubia. O sea, era ¿cómo se llamaba Jessie? Joy. A Joy. A la que veían era Joy, la que existía era Joy. Volvemos a este rollo como de la importante era Joy. Porque ahí a final de cuentas se sabe y en Inglaterra se tiene este rollo de que los ingleses o son muy rubios o son de pelo negro, blancos, ¿no? Yo creo que ella era o estaba escudada, otra vez volvemos a esta máscara, en una máscara que hacía que, porque no fue importante, o sea, porque en realidad eso, a esas personas fueron 20 años y
Y así pasó, y el único que le hubiera importado, pues estaba ahí muerto, ¿no? Sí. O sea, fue el que hubiera podido identificarla, ¿no? Entonces creo que era, siempre hay alguien, y eso creo que también lo pone en el libro, ¿no? Que se te queda viendo, que lo marcas dentro de la vida y que tú estás ahí sin darte cuenta que te está viendo. Y eso también es importante, ¿no? O sea, porque tú no la ves, o sea, ella no la veían, porque Clara era la gordita y la feíta o sea, no era la llamativa, pero ella sí veía su entorno. Sí, el único que la reconoce al final es este reverendo que ya está enfermo, ¿no? Porque vemos que cuando intenta hablar, dice, Mary le iba a decir, ¿no? Exacto. O sea, él la identifica porque además creo que todos los demás siguen en su vorágine de crecimiento, o sea, todos son más o menos de la edad. Entonces, cuando una persona no sé si te ha pasado, ¿no? Que de pronto tú tienes o recuerdas a algunos de tus compañeros, pero a otros de la escuela, si tienes fotos de la escuela, ya ni sabes cómo se llaman, si los ves a lo mejor en pasar, te da lo mismo, ¿no? Pues creo que eso le pasó a Mary. Y la otra cosa que quería hablar cuando estaba Mildred, y que creo que es bien importante, es esto de las personas súper inteligentes, porque él es bien inteligente al grado de escudarse en un tic para que no lo vean. O sea, saber manipular a la gente para que lo vieran como un lisiado y lo hicieran a un lado y él entonces pudiera manipularlos a ellos. Este rollo de estas personas, porque creo que hay mucha gente que es así, manipuladora, y además mala, ¿no? O sea, ahí sí creo que esta plática que tienen entre que si hay gente con la maestra, ¿no? Que hay gente que es mala y hay gente que tiene malas amistades y se vuelve así nada más, pero que en realidad no lo era, pero yo sí creo que hay gente que es mala, o sea, que así le gusta, goza esa crueldad, esa maldad, y además lo busca así, ¿no? Porque es un hombre muy inteligente. Sí, sí. No, y así como es inteligente y solamente piensa en él, etcétera, ve a todo el mundo como herramienta, ¿no? No le da nada matar a la mamá adoptiva y convivir un año con el cadáver. Un año no, un mes con el cadáver, ¿no? No, y además no le importa nada, ¿no? O sea, es totalmente egoísta. Y Sí. los sentimientos de los demás. Y creo que ahí es donde por eso yo estaba hablando de mis hijos y decir, ¿sabes qué? Yo quiero que seas bueno, ¿no? O sea, no quiero que seas rico, porque mucha gente hace lo que quiere, ¿no? Es que yo quiero que seas exitoso, que tengas mucho dinero. No, no, no. Yo primero quiero que seas feliz en este mundo. Segundo, que seas una persona valiosa, buena, respetable, digamos, que creo que ya en el mundo esa palabra de respetable se va como de confianza, ya, bueno, sobre todo aquí en México, pues no vale, ¿no? No importa, es como lo de menos, cuando creo que no, que es lo de más. Y ya después, si es rico, si es famoso, si es importante o si es lo que sea, eso ya me doy por bien servida, ¿no? Pero creo que en este libro sí te dicen ver eso, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por el libro. Muchas gracias por participar, Hazel, del libro. Bueno, de todas estas lecturas de esta semana, sí. Hemos estado juntas la semana entera.